La Siempre Viva es una famosa partida de ajedrez disputada en Berlín en 1852 entre Adolf Anderson y Jane Dufresne. Anderson era uno de los jugadores más fuertes de su época y se consideraba como el campeón del mundo tras ganar el torneo de Londres de 1851. Dufresne, un popular autor de libros sobre ajedrez, era un maestro de nivel considerable, aunque algo menor. Esta partida, a pesar de que es una partida informal, pasó a la historia, al igual que otra en la cual jugó Anderson, la cual lleva el nombre del inmortal. Adolf Anderson es el vencedor de dicha partida. Tuvo una vida tranquila y rutinaria, enseñando matemáticas e idioma alemán en una escuela secundaria. En cambio, ante el tablero, su imaginación llegaba a cotas deslumbrantes. Fue el mejor del mundo en varias fases de los años 60 y 70 del siglo XIX. Jane Dufresne, el perdedor de esta obra de arte, fue alumno de Anderson. Era un destacado maestro alemán, también fue escritor y periodista. Escribió novelas con el seudónimo E.S. Freud, que es un anagrama de su nombre, y varios libros de ajedrez, entre ellos uno sobre Paul Morphy. Esta partida, la cual se dio en Berlín en 1852, la cual es llamada como Siempre Viva o Evergreen como se conoce internacionalmente, es probablemente la partida más hermosa de la historia. A diferencia del inmortal, el negro no comete ningún error grave, pero el ataque que desencadena Anderson es demoledor. Adolf Anderson abre el juego con peón a E4. Posteriormente, Jane Dufresne contesta con peón E5. Adolf Anderson saca su caballo a F3 y las negras dan contestación con caballo C6. Posteriormente, Adolf Anderson saca su alfil a C4. Con esto empiezan con una apertura italiana. Jane Dufresne contesta con alfil C5 y Adolf Anderson contesta con un gambito de Evans con peón B4. Dufresne toma la pieza con alfil por B4. Adolf Anderson contesta con peón C3. El alfil se mueve a A5. Adolf Anderson contesta con peón D4. Y nuevamente Dufresne toma otra pieza con E por D4. Y Adolf Anderson prefiere enrocar. Así era el ajedrez romántico. Anderson ha entregado dos peones para desarrollar rápidamente sus piezas. Con peón D3, Dufresne devuelve un peón para distraer a su rival. Pero Anderson con dama B3 continúa con su agresivo planteamiento y ya crea amenazas directas al atacar por dos veces al peón de F7. Dufresne contesta con dama F6. Y como podrán ver, amigos, en el ajedrez las situaciones no ocurren porque sí. El blanco tiene un desarrollo muy superior y el motivo se explica fácilmente. Van 8 jugadas y el desempeño del negro ha sido, en las jugadas 3, 4 y 5, mueve el mismo alfil. En las 6 y 7, mueve por segunda vez y tercera vez el peón de rey, y en este octavo movimiento sitúa a la dama en un lugar poco apropiado. No es de extrañar que Dufresne experimente problemas. El juego prosigue y Adolf Anderson mueve su peón a E5. Las negras contestan con dama G6. Las blancas mueven su torre a E1. Posteriormente, el caballo negro G se mueve a la casilla E7. Adolf Anderson mueve su alfil a A3 y las negras contestan por último con peón B5. Dufresne, al igual que Anderson, entregan material para conseguir algo de actividad. Sabia decisión que le permite mantener esperanzas de salvar la partida. Adolf Anderson decide comerse el peón de B5 con la dama. Mientras tanto, las negras
atacan a la dama con la torre en B8. La dama no tiene otra opción más que moverse a la casilla A4. Posteriormente las negras mueven su alfil a B6. Y con el caballo de las blancas de B se mueven a D2, impidiendo el paso al peón. Y las negras, en vez de enrocar, deciden mover su alfil en B7. ¿Y por qué las negras no enrocan? Hasta los mejores jugadores caen en el error de retrasar el enroque, creyendo que podrán realizarlo en otro momento, pero la historia del ajedrez está llena de ejemplos donde ya nunca se presenta el momento apropiado para resguardar al rey. Adol Anderson mueve su caballo a E4 y Dufresne pierde los nervios y al no encontrar un plan a seguir, hace un movimiento sin sentido con dama F5. Adol Anderson toma el peón de D3 con el alfil. Y claro, ahora se amenaza a la dama dando jaque al rey con el caballo. Dufresne se encuentra en problemas, y todo por no haber enrocado al rey cuando pudo hacerlo. Las negras mueven su dama a H5, y Adol Anderson mueve su caballo a F6 dando un jaque. ¡Olé! De nuevo florece el ajedrez romántico, con seguridad que el genio de Anderson había reparado en la que objetivamente es la mejor jugada. Caballo G3. Es sencilla y efectiva, pero no tan bonita como la entrega del caballo. Estos no son computadoras, estos son personas jugando al ajedrez. Esto es arte, y gracias a esta valiente jugada, Anderson está gestando una obra maestra. Las negras no tienen opción más que comerse el caballo de F6 con el peón. Al mismo tiempo, Adol Anderson se come el peón de F6 con otro peón. Y ahora, las negras contestan con torre G8. Esto se anima. Dufresne empieza a crear amenazas importantes, pero los cálculos de Anderson van más allá que los de un humano ordinario. Adol Anderson responde con torre A D1. Simplemente impresionante, una jugada que ha entrado en la historia del ajedrez. Anderson permite a Dufresne que ejecute su amenaza, que no es ni más ni menos que capturar el caballo y además amenazando mate en una jugada. A primera vista parece un grave error de principiante, pero lo que es más extraordinario aún es que después de innumerables análisis durante años por decenas de expertos, la conclusión final es que este es el mejor movimiento. Como se predijo y como se dijo, Dufresne toma el caballo de F3 con la dama. Y ahora el blanco está bajo la amenaza de mate en una. Pero, ¿cómo podemos reprochar a Dufresne no percatarse de la magia de un genio? Y aquí empieza la demolición de Anderson, entregando su torre por E7 jaque. Como si fuera una película de Hollywood, este es el comienzo de una de las secuencias más famosas en el ajedrez. Se puede observar, las negras no tienen opción más que tomar la torre de E7 con el caballo, porque con rey D8 únicamente prolongaba la agonía, pues sigue torre por D7 jaque. Increíblemente, y aunque tú no lo creas, Adol Anderson entrega su dama por D7 jaque. Gracias, Anderson. Mayor espectáculo es imposible. El rey no tiene otra opción más que comerse la dama de D7. Posteriormente, Adol Anderson hace un jaque con su alfil en F5. El rey no tiene opción más que moverse a la casilla de E8. Y nuevamente, las blancas atacan con alfil D7 jaque. El rey tiene un movimiento forzado a F8. Y por fin, Adol Anderson termina dando un jaque con alfil E7. ¡Jaque mate!
Anderson realizó una secuencia de 5 jugadas, soportando la amenaza de su rival de mate en una jugada. Gracias también a Dufresne, ya que como se sabe, en el ajedrez, toda obra maestra precisa se debe a la colaboración de un perdedor. Adol Anderson demuestra que sus cálculos eran exactos hasta el final y gana una partida que permanecerá siempre viva durante el largo de la historia. Si les gustó este video, no olvides suscribirte, toca la campanita y dale un like con una manita hacia arriba. Recuerda que tu opinión es importante para mejorar nuestro canal. Saludos y hasta la próxima, amigos.